primero quisiera presentarme. Soy el doctor Francisco La Rosa, soy médico acá en la Universidad de Colorado en el área de patología y tengo el gusto hoy día de presentarles al doctor William Hidalgo. El doctor Hidalgo es médico con experiencia y formación en eHealth, salud digital aplicada, gestión de salud, de telesalud y telemedicina. Es actualmente candidato a máster en ingeniería biomédica y actualmente coordinador de la unidad de telesalud y telemedicina en el Hospital Hipólito Unanue. Entonces, sin más preámbulo, quiero dejarlo al doctor William Hidalgo a cargo de la conferencia y puedes comenzar la presentación. Muchas gracias por su atención. Agradecer al doctor Francisco La Rosa y a la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina por darme este espacio para poder hablar acerca de el proceso de implementación de telesalud y telemedicina en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Hablar acerca del hospital justamente en el cual estoy laborando, ¿no? Es un hospital que fue fundado en la década de los años 40. Bueno, en el Perú tenemos una casuística regular de casos de tuberculosis pulmonar. Para esos años, este tipo de patología básicamente se consolidó en un problema de salud pública a nivel nacional. Por ello, se formó lo que es la red de hospitales sanatorios de tuberculosis. El principal establecimiento que se encargó del tratamiento y la investigación de esta patología fue justamente el Hospital Nacional Hipólito Unanue, que de manera coloquial se le conoce como Bravo Chico. El 20 de junio de 1944 se coloca la primera piedra y es inaugurado el 24 de febrero de 1949. En ese entonces, el jefe de Estado, el presidente, era el doctor Manuel Prado. Este es el hospital, una fotografía del hospital de aquellos años. Como mencionaba, fue el establecimiento emblema para tratamiento de tuberculosis a nivel nacional. Actualmente, este es el aspecto de la fachada de nuestro hospital. El actual director es el doctor Luis Miranda Molina, médico intensivista, quien ya ejerce este cargo alrededor de 3 años. Bueno, a ver, voy a mencionar brevemente parte de lo que son los componentes, en este caso la infraestructura y los servicios que brinda el hospital. Esta es una fotografía ya de hace varios años. Es una vista panorámica donde se observa la forma de la infraestructura del hospital. Este hospital, como ya mencionaba, tiene ya alrededor de 71 años. El año pasado cumplimos los 70, bueno, ahora ya estamos con los 71 años. Inicialmente se construyó con un estilo francés de tipo horizontal, que era la tendencia en su momento. Como mencionaba, uno de los principales servicios que brinda el hospital es el referido a la parte de neumología, específicamente al tratamiento de tuberculosis pulmonar. Por ello, el año 2012 se inaugura el CENEX, que es el Centro Nacional de Excelencia, en el cual se realiza principalmente las actividades de control de tuberculosis, el llamado CPT. Nuestro hospital cuenta con una amplia gama una cartera de servicio amplia, principalmente desde el punto de vista neumológico. Contamos con cirugía de tórax, con las especialidades de cirugía de tórax, cardiología, psiquiatría, servicios de nutrición, endocrinología, pediatría, cirugía general, neurocirugía, y con todos los servicios complementarios, ya sea de laboratorio como servicios de exámenes de gabinete. Recientemente se inauguró el área de neonatología con el equipamiento de vanguardia adecuado. Realizamos diferentes procedimientos, en este caso a nivel de gastroenterología, las ecoendoscopías,
Tenemos una unidad de hemodiálisis. Nuestro hospital, básicamente, dentro de lo que es la jerarquía de establecimientos, es un hospital de nivel 3-1, que tiene una población asignada de alrededor de 1,5 millones a 2 millones de habitantes a nivel de lo que es la jurisdicción de Lima. Pero también, al ser un hospital nacional, atiende casos que llegan diariamente a nivel, cuyo origen es a nivel nacional. Entonces, vamos a hablar acerca de la jurisdicción. Este es el mapa del Perú, y aquí tenemos un gráfico de qué distritos a nivel del Perú se encarga nuestro hospital. Actualmente, la partición en este sentido es básicamente utilizando el modelo de las DIRIS, que son las Direcciones de Redes Integradas de Salud. Tenemos básicamente 4 redes a nivel de la ciudad de Lima, que es la capital del Perú. Estas se dividen en DIRIS Lima Norte, DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Este y DIRIS Lima Sur. Como podemos observar, DIRIS Lima Este corresponde a la jurisdicción del Hospital Nacional Hipólito Unanue. A ver, dentro de los modelos de gestión actuales que se vienen implementando, tenemos que mencionar que precisamente las DIRIS, las Direcciones de Redes Integradas de Salud, consideran dentro de sí un cambio en cuanto al modelo de atención. Este es un mapa que nos muestra básicamente cómo serían este tipo de establecimientos, ya sea de primer, segundo y tercer nivel, en los cuales considera establecimientos de 24 y de 12 horas. Un componente importante que va a ayudar a que estos establecimientos mantengan una comunicación constante, una comunicación en la cual se vayan a hacer actividades tanto de teleconsulta, telecapacitación, entre otras, para poder fortalecer tanto el primer, el segundo y el tercer nivel de atención. Bueno, ese es un término que, bueno, ya muchos de los presentes ya conocen, ¿no? Telesalud involucra lo que es la entrega de servicios de salud utilizando las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Telemedicina básicamente se circunscribe a la práctica de la atención médica utilizando justamente eso, las tecnologías de información y comunicación. Menciono todo esto como una breve antesala a lo que voy a exponerles. Dentro de los mapas conceptuales que podemos encontrar en el Internet y de autoría de diferentes investigadores, se propone el hecho de que ya al utilizar diferentes herramientas tecnológicas, llámense softwares o hardwares, que vayan a interoperar, vale decir que la información que se pueda obtener de cada uno de estos, pues tendría que estar vinculada para poder mejorar los servicios, ¿no? En ese sentido, en algunas bibliografías ya se puede escuchar el hecho de que se vayan a formar ecosistemas digitales, ¿no? Del cual la eHealth, que tiene como componente la telesalud y la telemedicina, vayan a ser uno de los principales pilares de este ecosistema. Podemos observar que considera dentro de sí lo que son los registros electrónicos, las historias clínicas electrónicas, por ejemplo, las recetas electrónicas. También podemos observar que, a su vez, cada una de las especialidades médicas deberían integrarse con este tipo de actividades. Vale decir, la psiquiatría a través de telepsiquiatría, la dermatología a través de la teledermatología, entre otros. Bueno, en el Perú, básicamente la implementación de la telesalud tiene como origen, tiene como premisa fundamental el fortalecimiento de los sistemas de salud. Por ello, se han considerado dentro de la normativa actual básicamente 4 pilares, de los cuales voy a mencionarles en un par de diapositivas,
Uno de los fenómenos también que se ha podido observar a nivel de lo que es el Perú es la alta concentración de especialistas, de médicos generales y de médicos especialistas en la ciudad de Lima, que es la capital. Como podemos observar, este es un estudio hecho el año 2011, pero se puede evidenciar la gran cantidad, la gran concentración de médicos especialistas y médicos generales en la ciudad de Lima, lo cual hace que a nivel nacional adolezcamos de un correcto servicio médico para la población en estos sitios. A nivel de lo que es el Perú, desde el año 2017, con lo que es la reorganización del ROF, el Manual de Organizaciones y Funciones, se creó lo que es la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia. Esta dirección se encarga de formular las normas, las directivas administrativas que van a habilitar, o en muchos casos van a permitir ciertas actividades desde el punto de vista técnico, asistencial, organizativo en los diferentes hospitales, tanto hospitales y clínicas, tanto públicos como privados. Esta dirección general, a su vez, tiene 3 direcciones ejecutivas. Una de ellas es la Dirección de Telemedicina, la Dirección de Infosalud y SAMU, que es la Dirección de Servicio de Atención Móvil y Urgencias. Ahora, esto viene de una evolución relativamente constante, una serie de normas que se fueron dando en el tiempo, que empezaron a ayudarnos, que se constituyeron como herramientas que nos ayudaron a poder realizar este tipo de actividades. Podemos observar, por ejemplo, que en el año 2003 se constituye la Comisión Nacional de Telesalud o Telesanidad. En este momento, en ese año, básicamente estuvo a cargo de lo que era el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Uno se preguntaría, bueno, ¿cómo es que después, o cómo es que inicialmente sucede esto, ¿no? Porque en ese entonces todavía no se tenían tan claras cuál sería la directriz. Entonces, se forma esta comisión que tiene como representantes a personal de tanto del Ministerio de Comunicaciones, el Seguro Social, que es Salud a nivel de Perú, el Ministerio de Salud y las sanidades de las Fuerzas Armadas. Ellos elaboran lo que es el Plan Nacional de Telesalud, que es publicado en el año 2005, que dentro de las estipulaciones que podemos encontrar es que las actividades de telesalud tienen que ser de alcance nacional. Para ese entonces, todavía no existía lo que es la Dirección General de Telesalud. La primera norma técnica de telesalud data del año 2008, que es vigente actualmente. Para el año 2013 se publica lo que es la ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Y para el año 2016, la Ley Marco de Telesalud. La Ley Marco de Telesalud, que básicamente es eso, es un marco que nos dice qué conceptos, qué definiciones, qué procedimientos se pueden realizar a través de telesalud. A ver, existen, dentro de lo que son las actividades de telesalud, la parte normativa se constituye en un aspecto sumamente fundamental. La normativa que ya mencioné previamente es sumamente importante, pero también tenemos que considerar las leyes que tienen que ver acerca de la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley General de Telesalud, la Ley de Firmas y Certificados Digitales. Mencioné hace un par de diapositivas que la telesalud en el Perú, de acuerdo a esta ley marco que data del año 2016, tiene básicamente 4 pilares. Estos son los 4 pilares fundamentales. Lo que es la telecapacitación, la tele-IEC, la telegestión y las actividades de telemedicina. De todas estas, las más representativas son las actividades de telemedicina, donde podemos encontrar la teleconsulta, la teleinterconsulta, la teleorientación y el telemonitoreo. La telecapacitación es una actividad importante, ya que busca el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud. Vale decir que muchos de nuestros especialistas a nivel de los hospitales de tercer nivel en Lima o los institutos nacionales brindan
capacitaciones, exposiciones a través de las herramientas TICS. Estas tienen una audiencia relativamente constante, ya que junto con el desarrollo de estas actividades, se ha fortalecido este tipo de actividades con la formación de la Red Nacional de Telesalud, la cual está a cargo de lo que es la Dirección General de Telesalud, del MINSA. Las actividades de TeleIEC básicamente son actividades, como podemos observar ahí, actividades de educación, comunicación, dirigidas a la población en general. El Hospital Nacional Hipólito Unanue desde este año comenzó a realizar este tipo de actividades. Vale decir, actividades, por ejemplo, de lavado de manos, el correcto uso de las mascarillas, las medidas de higiene necesarias en la pandemia que tenemos ya encima. Las actividades de telegestión son básicamente actividades de coordinación que se realizan entre autoridades de las diferentes instituciones del sector salud, vale decir, entre directores, entre personal a cargo de jefaturas, por ejemplo. Como mencionaba hace un momento, en el Perú ya tenemos esta Red Nacional de Telesalud, que tiene dentro de sí actualmente más de 2.100 establecimientos. Los principales son los que se pueden observar en la diapositiva. Desde el año 2017, el Hospital Nacional Hipólito Unanue ya participa de estas actividades. Ok, entonces ahora vamos a hablar acerca de qué se hizo al respecto, qué es lo que venimos haciendo y qué es lo que se propone en cuanto a las actividades de telesalud en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Como mencionaba, el año 2017, exactamente el 30 de octubre, se inaugura la unidad de telesalud y telemedicina en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Para ese momento, las actividades que comenzamos a realizar fueron fundamentalmente la teleconsulta, la telejunta médica, las telecapacitaciones y actividades de telegestión. A nivel de la normativa menciona que las IPRES, que son instituciones prestadoras de servicios en salud, nosotros somos una IPRES de tercer nivel en ese sentido, debemos estar articulados dentro de la Red Nacional de Telesalud y coordinar todas nuestras actividades con la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia, DICTEL, y la Dirección de Telemedicina, que es la Dirección Ejecutiva del Ministerio de Salud. Para este momento, para el 2017, se hicieron las adecuaciones técnicas. Esto es un ejemplo de las recomendaciones técnicas que se utilizaron en su momento para poder implementar telesalud en nuestro hospital. Al ser nosotros un establecimiento del tercer nivel, pues deberíamos tener evidentemente una computadora, su impresora, un ambiente en el cual se puedan llevar a cabo estas actividades, y tomamos en cierta medida como referencia la norma técnica de telesalud de México, que para ese entonces, dentro de las especificaciones de esta misma norma, era un poquito más, se puede decir, amplia, un poco más adecuada para un establecimiento de este tercer nivel, ¿no? Es así que, bueno, esta es una fotografía justamente de la oficina de la unidad de telesalud, que comenzamos a hacer estas actividades. Por ejemplo, esta es una actividad de teleconsulta. Nosotros tenemos un equipo de videoconferencia en la oficina, tenemos un par de monitores, la computadora, tenemos una conexión de internet. Y comenzamos a realizar estas actividades de teleconsulta. Y inicialmente hicimos una programación que, como se puede ver ahí, considerando dentro de la cartera de servicios a las diferentes especialidades de nuestra institución. Medicina física, cirugía de tórax, neumología, tanto para adultos como neumología pediátrica, endocrinología, urología, ginecología, entre otros. Este tipo de actividades o esta programación para poder realizar estas teleconsultas se envían mensualmente a la Red Nacional de Telesalud para que puedan ser a su vez enviadas a las coordinaciones de todos los establecimientos que ya integran esta Red Nacional de Telesalud.
Entonces, se establece un flujo de trabajo, básicamente. Nosotros ofrecemos este tipo de servicios. Ahora, tenemos que mencionar lo siguiente, que de acuerdo a las definiciones de la Ley Marco de Telesalud, que data del año 2016, la definición de teleconsulta es la interacción, ya, que puede ser síncrona o asíncrona, entre dos establecimientos de salud. Vale decir que a nivel del primer o segundo nivel de atención, si tuviesen alguna deficiencia en cuanto a alguna especialidad, los médicos de este primer o segundo nivel de atención pueden solicitar una teleconsulta con un establecimiento que cuente con este tipo de servicios, como por ejemplo el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Entonces, en ese sentido, las teleconsultas se conceptuaron en ese marco. Menciono esto para poder aclarar un par de aspectos que los voy a mencionar dentro de un par de diapositivas. Entonces, como les mencionaba, nosotros ya llevamos a cabo de manera rutinaria, estas fotografías corresponden a lo que son las actividades de telecapacitación. En este caso, de salud mental, a cargo del doctor William Aguilar. Es un tipo de actividad que realizamos mensualmente. Al mes realizamos alrededor de entre 4 hasta 8 telecapacitaciones, todas dirigidas al personal de salud, sobre diferentes temas. En este caso, psiquiatría. Hemos tenido actividades desde el punto de vista neumológico. Como mencionaba, al ser el Hospital Nacional Hipólito Unanue un referente nacional del tratamiento de tuberculosis, hemos reforzado este tipo de actividades para poder coordinar de mejor manera, en muchos casos, las referencias desde el primer y segundo nivel hacia nuestro establecimiento. Y también demostrar, instruir sobre el tipo de procedimientos que se pueden realizar y se deben realizar en el primer y segundo nivel de atención. Estas son fotografías de las actividades de teleconsulta que venimos realizando. Mencioné diapositivas anteriores las actividades de telejunta médica. Una telejunta médica básicamente es la presencia de varios especialistas de diferentes especialidades. En este caso, por ejemplo, tenemos en las fotografías participación de especialistas de neumología y de infectología, que están resolviendo casos complejos. En este caso fue una teleconsulta hecha con el Hospital Nacional, Departamental de Huancavelica. En el caso de la fotografía del lado derecho, es una teleconsulta hecha por las especialidades de cirugía de tórax y cardiovascular y neumología, hecha con un establecimiento de segundo nivel de atención. Como mencionaba, las actividades de telecapacitación ahora buscan fortalecer precisamente lo decretado hace poco acerca del estado de emergencia sanitaria nacional. Para ello, hemos hecho coordinaciones con la Dirección General de Telesalud para poder realizar los ciclos de telecapacitaciones internacionales. Inclusive, hemos tenido participación de especialistas de Estados Unidos y de Italia para poder intercambiar opiniones sobre los protocolos de tratamiento tanto en emergencia como en UCI. Hemos tenido participación en cuanto a lo que son diferentes personalidades en la fotografía superior. El exministro Fernando Carbone nos suele ayudar mensualmente con las telecapacitaciones, en este caso el rol del primer nivel de atención en la pandemia, que requiere un distanciamiento social. Respecto a lo que son las actividades quizás un poco más técnicas, para poder difundir el conocimiento, difundir la normativa, difundir el marco en el cual nos encontramos para poder realizar este tipo de actividades, pues hemos tenido actividades de telemedicina, las aplicaciones de la inteligencia artificial y de las nuevas
tecnologías que hoy en día ya se hacen muy necesarias de su utilización en el sector salud. Bueno, regresando a lo que es la parte normativa. En el Perú, el Decreto Supremo 044 de la PSM es el decreto supremo que declara el estado de emergencia a nivel nacional por las graves circunstancias que afectan a la vida en consecuencia del brote del COVID-19. Luego de este primer decreto supremo se sucedieron algunos otros decretos que progresivamente han hecho que este estado de emergencia pues se haga más y más prolongado. En vista de ello, muchos de los hospitales, en especial los de Lima, tuvimos que ver la manera de abordar este estado de emergencia, ya que una de las estipulaciones de estos decretos supremos es que el personal de salud mayor de 60 años y todos aquellos que tienen comorbilidades, pues deberían permanecer en sus domicilios, ya que son personal de salud que está dentro de la población de riesgo. Entonces, en ese sentido, la cantidad de trabajadores del hospital sufrió una disminución de alrededor del 30 al 40%. Por lo tanto, la unidad de telesalud se vio en la obligación de desarrollar un plan de abordaje de telesalud y telemedicina frente a la emergencia sanitaria COVID-19. En este documento, lo que básicamente buscamos era fortalecer las actividades que ya veníamos realizando, como la teleconsulta dentro de la telemedicina, la telecapacitación para fortalecer las capacidades del personal de salud, tanto de nuestra institución como de establecimientos de la Red Nacional de Telesalud. Comenzamos con las actividades de TeleIEC. Antes de esto, nosotros no estuvimos desarrollando actividades de TeleIEC. Para ello tuvimos que ponernos en coordinación con los diferentes departamentos del hospital. Participaron de manera más activa los departamentos de pediatría, ginecología y de enfermería. Este tipo de actividades siguen un curso. Una vez que nosotros hacemos la coordinación con estos departamentos, se elaboran los afiches publicitarios, los cuales lanzamos inclusive en redes sociales. En el caso de las actividades de telecapacitación, utilizamos la plataforma Zoom para su respectiva difusión. En el caso de las actividades de TeleIEC, estas actividades utilizan la plataforma Zoom, pero también al ser en este sentido de difusión abierta, vale decir, el alcance de este tipo de actividades, el objetivo de este tipo de actividades es la población en general, concientizar, educar, comunicar a la población en general. Entonces, muchos de estas actividades de TeleIEC están grabadas inclusive en la fanpage de Facebook del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Ahora, haciendo un análisis de todas las actividades que estuvimos realizando junto con el personal de la unidad de telesalud, hemos observado que la telesalud es una herramienta, es un camino para poder fortalecer, sí, el sistema de salud, ofrecer al paciente, a la población en general, los servicios de salud. Pero también hemos podido observar que dentro de nuestra propia institución tenemos muchos sistemas informáticos que se encargan del tratamiento de información, ya sea de la historia clínica electrónica, la parte de lo que son los seguros, la información, los sistemas informáticos dedicados a la información de laboratorio, los RIS y los PACS, que se encargan de la información de diagnóstico por imagen. Entonces, en ese sentido, dentro de lo que es el marco de la salud digital, hemos considerado los siguientes aspectos. El marco legal es sumamente importante, ya que nos habilita y nos dirige acerca de qué es lo que tenemos que hacer. Y es por ello que nosotros, al observar que gran cantidad de las actividades de telemedicina que venimos realizando son las teleconsultas, pero
en el momento de nosotros querer realizar cualquier tipo de actividad con la población, no teníamos una definición acerca de cómo podríamos hacerlo. Si la definición de teleconsulta básicamente involucraba lo que era la interacción entre establecimientos de salud. En base a ello fue que no solamente nuestro establecimiento, sino muchos otros establecimientos, comenzamos a comunicarnos con el nivel central para decirles, pues, tenemos esta dificultad. No podemos interactuar directamente con la población porque la norma técnica, en este caso la ley marco, no nos habilita para poder realizar este tipo de actividades, y ahora que es muchísimo más importante hacerlo, ¿no? Entonces, sucede que hacia alrededor de 3 semanas atrás, en vista de estas constantes comunicaciones, se volvió a formular la definición de la teleconsulta. Ahora, la teleconsulta, dentro de la ley marco de telesalud, en este caso la modificación de la ley marco, ya está conceptuada como la interacción entre el profesional de la salud con su paciente. A su vez, se generaron 3 nuevas definiciones, lo que es la definición de la teleconsulta, el telemonitoreo y la teleorientación. El telemonitoreo básicamente es precisamente eso, monitorear al paciente que ya es un paciente recurrente de la institución. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de un paciente diabético, que yo ya conozco su diagnóstico, que ya conozco cuál ha sido la terapéutica aplicada con este paciente durante todas las consultas que ha realizado nuestra institución. Entonces, básicamente lo que necesito es controlarlo. Entonces, en vista de este estado de emergencia, lamentablemente en nuestro hospital se suspendieron las actividades de teleconsulta, ya que nuestro hospital se constituyó en un hospital COVID, lo que quiere decir que a nosotros nos derivan o finalmente llegan pacientes sospechosos de COVID, y la mayoría de ellos pues son diagnosticados, ¿no?, como positivos. Entonces, actualmente entre el 80 y el 90% de nuestras atenciones diarias son referidas a esta patología. ¿Y qué sucede con nuestros pacientes que de manera rutinaria ya tienen su historia clínica y que nosotros ya son nuestros pacientes? Pues al existir esta ruptura abrupta de las atenciones por consulta externa, pues muchos de ellos empezaron a llamar por teléfono, ¿no? Nosotros empezamos a hacer lo siguiente en vista de todo ello, ¿no? Generar un registro con todos estos pacientes y hacer una extracción de la información de las historias clínicas electrónicas con las cuales ya contábamos en la institución, para poder ponernos en contacto con estos pacientes. Eso está considerado dentro del plan de abordaje frente a la emergencia epidemiológica que estamos sufriendo actualmente. Bueno, la mención de estos 5 aspectos básicamente obedece al hecho de haber identificado algunas dificultades para poder realizar estas actividades de telesalud. En el marco legal, acabo de mencionar que ya se redefinieron algunos aspectos, algunas actividades, las cuales ahora sí nos habilitan poder realizar actividades de esta índole con la población. A nivel de la infraestructura, es importante tener una conectividad sumamente adecuada. Nosotros, dentro de las actividades que realizábamos, utilizábamos una plataforma de videoconferencia, la cual para la demanda de atenciones que teníamos era suficiente. Pero en vista de que ahora nuestras actividades van a ser muchísimo más rutinarias, la demanda de este canal de atención ha aumentado, pues entonces hemos solicitado a la Dirección General que el ancho de banda de la institución sea muchísimo superior al con el cual ya contábamos. Y es más, necesitamos plataformas en ese sentido, sistemas de gestión de información que nos ayuden a articular no solamente las actividades de telesalud, sino también articular la información proveniente de laboratorio, la información proveniente de patología,
de los servicios de diagnóstico por imagen para hacer el servicio muchísimo más eficiente y que tanto los diagnósticos como los tratamientos sean dirigidos y eficientes. Esto también tiene que ver con la interoperabilidad, ya que, como mencionábamos, al tener muchos sistemas trabajando en paralelo que manejan información de un mismo paciente, pues tienen que intercambiar esta información para que nuestros especialistas puedan ofrecer un mejor servicio. Las alianzas. Básicamente, en esta parte buscamos alianzas específicamente con el Seguro Integral de Salud, ya que ellos manejan un sistema que es el CIASIS, en el cual registran qué pacientes o qué personas de la población en general pueden acceder al Seguro Integral de Salud, que tiene diferentes modalidades, que en su mayoría es para la población de pobreza o extrema pobreza. Junto con ello, el financiamiento sostenido por parte de ellos, ¿no? Y el recurso humano. En la unidad de telesalud del Hospital Nacional Hipólito Unanue, básicamente comenzamos 2 personas, pero en vista de las diferentes aristas que tenemos que abordar para poder elaborar el plan de abordaje de telesalud y telemedicina frente al estado de emergencia, y también la implementación, el análisis técnico acerca de todos los aspectos, tanto del software, que nosotros tenemos también la oficina de informática del hospital, pues que ellos inicialmente empezaron a desarrollar una herramienta informática, la cual a la larga no fue tan aplicable a lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, tuvimos que solicitar a la Dirección General que el personal que vaya a trabajar en la unidad de telesalud sea una mayor cantidad de personas, ¿no? Y actualmente estamos en ese camino, ya somos alrededor de 5 personas designadas para las actividades de telesalud. Hemos observado también que para poder abordar de manera más adecuada la implementación de todas las herramientas de telesalud, debemos considerar la parte de la gestión fundamentalmente. ¿Por qué? Porque todos los procesos que se realizan en los hospitales deben estar vinculados y deben estar articulados. Y en este caso, en este sentido, ayudados de las plataformas tecnológicas, los sistemas informáticos que puedan interoperar, que puedan integrar esta información, que a nivel institucional nos ayuden a poder caminar en una misma dirección, no cada uno por su propio rumbo, se puede decir, ¿no? Este es un modelo que está dentro que es un documento normativo sobre los mapas de procesos del sistema de salud peruano, ¿no? Aquí les puedo mostrar, ¿no? Un mapa de procesos, el cual ejemplifica muchos de los procesos que se consideran dentro de una institución hospitalaria, ¿no? Tenemos que considerar los procesos misionales, que básicamente tienen que ver con la razón de ser de la institución, los mismos servicios que se realizan en la institución. En este caso, estando dentro de la emergencia sanitaria, pues tenemos a las actividades de telesalud y de telemedicina como una de las actividades que nos posibilita nuevamente dar el servicio solicitado por el paciente. Las características un tanto más técnicas. Como mencionaba hace un momento, hicimos una revisión de una serie de herramientas tecnológicas que están en el mercado. Muchas de ellas, probablemente muchos ya las conozcan. No voy a mencionar los nombres comerciales, pero muchos de estos, por ejemplo, se enmarcan dentro de lo que son las CRM, ¿no? Que son plataformas o sistemas que son de índole empresarial, pero que propician la productividad de la institución, que hacen que todos los procesos de una misma institución vayan en una misma dirección, que hace que puedan intercambiar información, que se pueda observar cuándo una persona está realizando su trabajo,
que en el caso de la CRM propiamente no son actividades de telesalud, sino de teletrabajo, pero consideramos también que, o recordemos que en muchas instituciones tenemos personal administrativo, el cual por características ya sea de salud o de comorbilidad, pues se encuentra en sus hogares realizando actividades remotas, ¿no? Y en muchos casos estas actividades no son tan supervisadas, ¿no? Simplemente se les habilita un acceso a los sistemas, pero no termina siendo interoperable con las demás actividades que suman a poder brindar un servicio de calidad. Por lo tanto, la interoperabilidad la consideramos como un aspecto importante en la adopción o desarrollo del tipo de plataforma que nos ayuden en las actividades de telesalud y de salud digital en general. Es así que teniendo algunas dificultades en el hospital, una de las principales fue que contamos, lamentablemente en nuestro hospital, contábamos solamente con la telefonía analógica. Hemos observado que para poder realizar actividades dentro de estas plataformas, ya sean CRM o las diferentes plataformas que hoy en día ya se cuentan en el mercado, ya sea de gestión de información, de historia clínica, de actividades de telesalud, es básico contar con telefonía digital para poder enlazar la llamada telefónica del paciente hasta el médico especialista, ¿no? Lamentablemente en el hospital no contábamos con este tipo de telefonía, ¿no? Solamente con nuestra conexión de internet dedicada. Entonces, eso a nosotros no nos amilanó, más al contrario, planteamos solucionar este problema. Conversamos con las personas encargadas, en este caso de las áreas de logística, las áreas de informática, para poder ponernos de acuerdo y propiciar este cambio. El área de telesalud en ese sentido en nuestro hospital se convirtió aparte de las labores que nosotros ya llevamos a cabo, en un área de gestión del cambio. Y yo creo que existe un gran componente en esto, porque si nosotros queremos mejorar nuestros servicios, queremos aproximarnos a lo que realmente, a la esencia de nuestro hospital, brindar los servicios de salud a nuestra población, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, ya hemos comenzado con esta gestión del cambio, se puede decir. Ya tenemos las órdenes de compra de los sistemas de telefonía digital, los cuales a la larga nos van a ayudar a poder adoptar estas plataformas que hagan que el trabajo, tanto nuestro, de la unidad de telesalud, como de nuestros especialistas, sea lo más fluido posible, sea lo más efectivo posible, que toda la información que se vaya a generar en esta plataforma, pues nos ayude a sumar, a demostrar que estamos avanzando, que estamos brindando el servicio de salud adecuado a nuestra población. Como mencionaba, esto es todo un proceso, esto no sucede de la noche a la mañana, estamos gestionando esto, pero mientras los equipos de telefonía digital aún no llegan, contamos aún con la telefonía analógica, hemos lanzado nuestro piloto en el cual algunas de las especialidades más demandadas están participando, tal como se muestra en la diapositiva. Las especialidades de cirugía general, medicina interna, pediatría, geriatría, psiquiatría, neumología. Hemos tratado de que las especialidades que tienen pacientes con problemas crónicos, con patologías crónicas, sean las que inicialmente sean abordadas, ya que la recomendación del Ministerio de Salud, hubo un documento en el cual los lineamientos de los servicios de telesalud menciona dentro de los primeros párrafos que se debería dar prioridad a los pacientes que tienen patologías crónicas. Entonces, esto es reciente, de hace una semana ya comenzamos a realizar actividades de este tipo.
que están enmarcadas dentro de lo que es las actividades de teleconsulta, las actividades de telemonitoreo y las actividades de teleorientación. Todas estas dirigidas, hechas con las especialidades que ya les mencionaba. Entonces, regresando al tema de la gestión del cambio, es importante, nosotros como un equipo pequeño, nuestro hospital tiene alrededor de 3.500 trabajadores y el equipo de la unidad de telesalud es bastante reducido. Como mencionaba inicialmente, solo éramos 2 personas, pero hemos tratado de concientizar a nuestras autoridades, a demostrarles a través del desarrollo de este documento, del plan que hemos presentado, que es necesario que el equipo sea fortalecido, que el equipo entienda la magnitud de lo que podríamos llegar a hacer, que muchos no eran conscientes. Pero ahora, no solamente las especialidades que ustedes ven en la diapositiva están participando, todos son ávidos de querer participar con nosotros y estamos gestionando, estamos empujando este carro, se puede decir, todos en la misma dirección. Esperamos progresivamente hacer muchísimo más, esperamos que hemos dividido el abordaje de esta gestión del cambio básicamente en 3 etapas. Una primera etapa que es esta que ha sido un poco dificultosa, pero nosotros no nos damos por vencidos. Estamos empujando hacia adelante todo esto. Como les mencionaba, primero la parte de organización. Organizar y priorizar. ¿Qué especialidades? Porque mientras tengamos la telefonía analógica, no vamos a poder realizar no vamos a poder aplicar las plataformas que ya mencionaba. La segunda etapa básicamente tiene que ver con la inclusión de todas las especialidades y la utilización de la telefonía digital. Para ese momento, nuestro equipo de informática, que ya parte de ellos está trabajando con nosotros, ya habrá desarrollado una herramienta tecnológica, una plataforma, un software, que pueda enlazar, que pueda contener las llamadas telefónicas y que las vincule directamente desde el paciente con su médico tratante. Y en una tercera etapa, pues ya habremos sistematizado todos estos procesos con la participación de todos o la gran mayoría de nuestros especialistas. Bueno, esto básicamente ha sido la presentación. Como les mencionaba, esto es todo un proceso. El título, por lo tanto, era proceso de implementación. Hemos tenido muchas dificultades en el camino, como les mencionaba. Nuestro equipo comenzó simplemente con 2 personas para un hospital de la jerarquía que les mencionaba. Pero afortunadamente las autoridades de nuestra institución progresivamente se han convencido que esta es una herramienta que va a dar continuidad a los servicios que ya venimos dando y que nosotros tenemos que hacer alianzas con los diferentes stakeholders tanto de nuestra institución como de todo el ecosistema digital que ya se está formando. No somos los únicos, muchos otros hospitales tienen las mismas dificultades e intercambiamos informaciones con ellos. Dentro de los hospitales que podemos mencionar que ya se han visto fortalecidos con este intercambio de información, pues están el Hospital Arzobispo Loaiza de la ciudad de Lima, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Instituto Nacional del Niño, San Borja, y el de Breña, entre otros. Aquí el hecho de establecer estas alianzas, el intercambio de información y de empujar todos en una misma dirección, ponernos de acuerdo, cuenta muchísimo. Y yo creo que progresivamente vamos a ir dando muchísimas más noticias, pero por ahora es todo lo que les tenía ofrecido y ya conforme vaya avanzando este proceso, yo a través de la ITT voy a ir comunicándolo. Les agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, William. Muy, muy didáctico. Me encantó. Yo he hecho mi residencia
al principio de mi internado, en parte en el Hospital Hipólito Unanue, porque tengo el orgullo de ser exalumno de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que es una de las principales facultades de medicina en el Perú en este momento, y me dio mucho gusto poder ver la parte de introducción de la historia y ver todos los progresos que se han hecho. Yo tengo ya fuera de Lima como 38 años y me ha dado un gran placer el poder ver el nivel que han llegado ustedes con todas las dificultades que se presentan normalmente en nuestros países, pero creo que es sumamente encomiable lo que estás haciendo. Vamos a darles la oportunidad para que puedan hacer las preguntas, y siempre para poder reconocer la participación de AMD Global Telemedicine, que son los que nos están auspiciando todas estas actividades. Simplemente queremos mencionarlos. Si ustedes quieren saber algo de sus productos, simplemente tienen que hacer un clic en los enlaces correspondientes, pero el principio académico de la AITT es el de no promover específicamente ningún material de productos de ninguna compañía comercial, pero sí reconocemos el auspicio que nos están dando. Tenemos la primera pregunta, que es del doctor Silvio Vega de Panamá, que dicho sea de paso es el vicepresidente de la AITT, y la primera pregunta para William es: ¿a qué se le llama capacitar? Y si es que ustedes tienen algún currículo básico que se debe de cumplir. Tienes la palabra, William. Ok, bueno, sí, justamente como mencionaba, uno de los pilares considerados dentro de la Ley Marco de Telesalud es la telecapacitación. La telecapacitación básicamente es aquella actividad en la cual un médico especialista, a través de un medio tecnológico, vale decir una plataforma de videoconferencia, brinda justamente eso, una capacitación a los médicos o personal de salud del primer o segundo nivel de atención. Un ejemplo, uno de los más frecuentes, se puede decir, en nuestra institución, acerca de actualizaciones de la norma técnica de TBC, de tuberculosis, por ejemplo, ¿no? No todo el personal del primer nivel de atención, en el caso del Perú, son las postas, ¿no? O sea, son los establecimientos donde solamente hay un médico, por ejemplo, con una o dos enfermeras. Y por lo general estos establecimientos se encuentran en el interior del país. Ellos tienen dificultades incluso de comunicación, ¿no? Para que ellos puedan acceder a material de especialistas, tendrían que viajar desde estos sitios hasta muchas horas, incluso días, para asistir a estas conferencias, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer es que ellos no viajen a estas capitales de provincia, que desde sus mismos establecimientos ellos puedan instruirse acerca de las actualizaciones de estas normas técnicas, fortalecer sus capacidades. ¿Para qué? Para que ellos mismos puedan aplicar el tratamiento cuando les competa, porque en algunos casos sí tienen que referir a los pacientes porque muy probablemente tienen alguna complicación. O sea, y en el caso de la complicación, nosotros, el establecimiento que brinda la capacitación, a donde nos van a referir el paciente, pues ya conocemos el caso clínico y el paciente llega pues sin ningún contratiempo, ¿no? Entonces, esta capacitación lo que busca básicamente es fortalecer las capacidades del personal de salud que está en establecimientos del primer y segundo nivel, y fortalecer también la comunicación, que sea bidireccional. No solamente yo te capacito, sino también coordinamos. O sea, ya te capacité, ¿sí? Ahora sabes, entonces tu paciente, en el momento que lo vayas a referir, pues ya sé en qué condiciones se encuentra, ¿no? No va a llegar en situaciones de riesgo o complicaciones, ¿no? Básicamente eso es lo que busca la telecapacitación. Ahora, referido al currículum, sí, miren, muchos de los quienes básicamente brindan telecapacitaciones en la Red Nacional de Telesalud son los establecimientos de mayor jerarquía, como Hipólito Unanue es un hospital de nivel 3-1. Existen otros institutos, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Hospital de Niños San Borja, el Hospital de Niño Breña, que tienen especialistas y subespecialistas que tienen la capacidad y que están acreditados
tanto a nivel del ministerio como del colegio médico. Entonces, ellos ya, nosotros como unidad de telesalud, hacemos las coordinaciones directamente con ellos, claro, previamente dentro de la misma institución, el departamento de personal tiene las hojas de vida de todos estos especialistas, ¿no? Y nosotros de esa forma nos cercioramos de que el especialista que va a brindar la telecapacitación tiene las competencias para poder realizar esta actividad. Tenemos también una segunda pregunta en relación del mismo doctor Vega. La calidad de teleconsulta sigue siendo un problema global. ¿Tienen ustedes un sistema de evaluación y en qué consiste? Bueno, está bien. Interesante la pregunta y justamente quería retroceder un poquito a lo que mencionaba. Nosotros teníamos la dificultad inclusive desde la misma definición, como mencionaba hace un momento, que la teleconsulta, de acuerdo a la ley marco de telesalud en el Perú, que data del año 2016, se circunscribía básicamente a la interacción de personal de salud de un establecimiento de menor jerarquía con otro de mayor jerarquía. Lo que, digamos, dentro de la lógica nosotros podemos conceptuar como una teleinterconsulta, que en realidad es una teleinterconsulta, pero teníamos este problema de definición. En vista de todo esto, como mencionaba, y al reunirnos de manera virtual en reuniones de este tipo con otros coordinadores de telesalud de otros hospitales, elevamos esta observación al nivel central y se redefinió lo que es la teleconsulta. Y actualmente ya una teleconsulta en el Perú es sí la interacción entre el profesional de la salud con el público en general o con su paciente, ¿no? Ya no lo que, digamos, de una manera un tanto ilógica era la teleinterconsulta, y ahora sí existe el término de teleinterconsulta y teleconsulta. Ahora, es un poco, ¿cómo se puede decir? Esta redefinición fue de hace poco tiempo. Deben ser alrededor de 2 semanas y media. Entonces, como mencionaba, muchos de los hospitales públicos, para poder realizar este tipo de actividades, necesitamos en gran medida del apoyo técnico. Lo que pasa es que no todos los hospitales tenían la telefonía digital, por ejemplo, para poder hacer el vínculo directo entre el paciente con el especialista, ¿no? Entonces, hemos observado que, es más, por cada una de las especialidades, sí deberían haber protocolos. Por ejemplo, hay especialidades que son un tanto más visuales, como dermatología, ¿no? Donde es importante ver la lesión. Si se pudiese tomar una fotografía y luego en la anamnesis ir disgregando todo esto y llegar al diagnóstico, ¿no? Pero estos protocolos todavía no han sido establecidos debido a esta redefinición del principal término. Eso quizás nos ha desacelerado un poco el camino, ¿no? Pero nosotros, como coordinadores de la unidad de telesalud, estamos elevando estas inquietudes al nivel central para que se pueda corregir de la manera más rápida, y se puede decir, estamos haciendo un tanto de manera paralela a varias actividades. La gestión del cambio a nivel hospitalario, la parte contribuyendo a la normativa, elevando nuestras inquietudes, nuestras observaciones, y bueno, tratando de que todo esto vaya articulándose, ¿no? Y que el servicio sea eficiente, ¿no? A la larga. El ingeniero Aníbal Carrera de Cronis en Ecuador nos manda felicitaciones para William. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el costo o el precio para el MINSA o el Ministerio de Salud de la consulta de medicina general y de las especialidades? ¿Tienen ustedes, William, alguna forma de calcular cuáles son los costos, principalmente cuando son pacientes que no tienen seguro? Y si es que tienen seguro, ¿cuánto es lo que el seguro les reintegra, no? Claro. A ver, bueno, sí, este tema también es importante porque evidentemente para que haya sostenibilidad en todo proyecto de este tipo tiene que haber un financiamiento, un reconocimiento de la actividad. Y bueno,
Para poder mencionar esto, tenemos que remitirnos, bueno, al ser Hipólito Unanue una institución pública, un hospital público, la principal entidad que se encarga de reconocer estas actividades, pues es el Seguro Integral de Salud, el SIS, en el Perú. Entonces, dentro de nuestro propio sistema, ¿cómo se hace este tipo de reconocimiento? Pues todo profesional de la salud que realiza cualquier tipo de actividad en salud tiene que llenar una hoja, una ficha llamada el FUA, el Formato Único de Atención, en donde puede llenar o debe llenar la información del paciente, nombre completo, los diagnósticos, el número de DNI, ¿ya? Y un código de atención. Este código de atención tiene sus alcances en el sentido que una atención para una madre gestante es reconocida por el SIS y el cual va a reintegrar esta cantidad de dinero a la institución donde se llevó a cabo esta actividad. En el caso de lo que es telesalud, tenemos básicamente 3 códigos. El código 900, perdón, son 4 códigos, 907, 908, 909 y el 910. Estas actividades lo que reconocen básicamente es, no reconocen el honorario del personal de salud. ¿Por qué? Porque la institución ya le paga al profesional de la salud por sus servicios. Lo que reconocen, básicamente, estas son resoluciones jefaturales, ¿ya? Cada uno de estos códigos está definido dentro de una resolución jefatural. Lo que reconoce básicamente es los costos extra al servicio, al servicio que brinda el profesional de la salud. Vale decir, el uso del internet, el uso de la electricidad, y progresivamente, si hay una gran demanda, pues la adquisición de computadoras, impresoras, y todo de índole básicamente técnico, ¿no? Y complementario. Eso a nivel de lo que es el SIS. Ahora, el reconocimiento a nivel de cada una de las especialidades es una situación que nosotros también observamos porque en muchos casos participan muchas especialidades por un caso complejo, como ya les mostraba en una de las diapositivas. Para un mismo caso clínico, pues pueden participar muchas especialidades y debería reconocerse la participación de todas estas especialidades. Sí, es cierto, pero lamentablemente quien manda cuál es el piso para poder definir a través de resoluciones jefaturales a nivel de lo que es el SIS, las definiciones mismas que están dentro de la ley. Y como ya han podido observar, pues sí hubo una redefinición. Esa definición anterior de teleconsulta que nosotros teníamos, a su vez tuvo una resolución jefatural que reconocía la actividad de teleconsulta, pero al redefinirse la teleconsulta, pues tendrá que salir un nuevo documento, una nueva resolución jefatural, ¿no? Entonces, este proceso ya no depende de nosotros, ¿no? Nosotros, más al contrario, lo que queremos es que salga muchísimo más rápido, ¿no? Eso es lo que podría decirle respecto a lo que es el reconocimiento de los costos de las actividades de teleconsulta, ¿no? Nosotros, al ser institución pública, obedecemos a lo que diga, a lo que publique el SIS, en este caso. Gracias, Bueno, tú no tienes una idea de la cantidad que, en general, a veces trabajar en una entidad pública es bien difícil calcular los costos o lo que se cobra al paciente. Pero no tienes ninguna idea de si es que se les hace cobros, alguna cifra representativa o simbólica a veces, porque creo que para el hecho de buscar una consulta a veces tienen que pagar una tarifa básica. Sí, a ver, yo he hecho mi observación sobre eso, he conversado con la gente del SIS para que se delimite, se puede decir, ¿no? Pero se puede decir que esto ya está en manos de ellos, ¿no? O sea, a mí me puede parecer que una teleconsulta que es abordada por muchas especialidades, pues debería tener un cierto costo, ¿no?
Ujú. pero es una cuestión subjetiva, se puede decir, ¿no? O sea, o al menos ellos lo toman de esa forma. Entonces, para ello, precisamente, el CIS, ¿qué es cómo reconoce, cómo hace este proceso de reconocimiento? Pues ha desarrollado dos herramientas, básicamente, que son las leyes de consistencia y las leyes de validación. Normas de consistencia y normas de validación. Entonces, cada una de estas actividades, dentro de estas normas de consistencia y validación, pues estipulan lo siguiente, o sea, que por ejemplo, en el caso de que sea una consulta con urología, por ejemplo, solamente un ejemplo, eh, solamente podría reconocerse a las personas que puedan ser susceptibles de un determinado diagnóstico. En el caso, por ejemplo, de un cáncer de próstata, ¿no? Ya ellos, de acuerdo a estudios epidemiológicos, mencionan y dicen, pues, las personas mayores de 40 años, de sexo masculino, podrían acceder a esto y se reconoce la actividad cuando participa el especialista y brinda tales tipos de servicio, ¿no? Es un poco una cuestión de revisión. Estas normas de consistencia y de validación tienen su cierta complejidad. Y ahora que estamos brindando el servicio por teleconsulta, pues van a tener ya se redefinió lo que es la teleconsulta. Y algunos aspectos de estas normas de consistencia y validación van a tener que redefinirse también. Como les mencionaba, este es un proceso un poco largo y complicado. Y la verdad, a mí me gustaría, y a muchos colegas, que sea muchísimo más rápido, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Y tratamos de, por lo menos desde nuestro lado, empujar un poco ese coche, ¿no? Muy bien, y las otras tres preguntas que siguen van a estar más o menos relacionadas en el número de teleconsultas que se han realizado antes de la pandemia, ahora durante este periodo de la pandemia y después en pacientes más específicamente hipertensos y diabéticos que no tienen básicamente infección con coronavirus, pero que también están necesitan tener atención. Y como no pueden ir al hospital por las restricciones de aislamiento, entonces sí es que ha incrementado ese tipo de interconsulta también. O sea que, ¿tú tienes alguna idea de en lo que se refiere a números de esas? Sí, sí, claro, por supuesto. Mira, bueno, esto es un reporte, se puede decir. Como pueden observar, el 2017 es el año que comenzamos y toda institución de la Red Nacional de Telesalud comenzó igual. Comenzó con números bajos, se puede decir, porque muchas veces la actividad no se conoce, entonces hay que hacer la gestión del cambio, ¿no? Entonces, progresiva, y también hay diferentes modalidades, ¿no? Nosotros tenemos modalidades de atención como teleconsultor o teleconsultante. El teleconsultor es el que resuelve el caso clínico y el teleconsultante es el que solicita, en este caso, la teleconsulta, ¿no? Que ahora ya sería la teleinterconsulta. Entonces, Hipólito Unanue es ambas cosas, mayormente teleconsultor, pero en algunas circunstancias es teleconsultante. Y bueno, actualmente nuestras cifras, debido a todo lo que ha sucedido, han disminuido en cuanto a lo que son las teleinterconsultas. Eso está actualizado solamente hasta abril, ¿no? Sí. Pero lo que mencionabas, que en realidad todo esto son teleinterconsultas, ¿sí? Ahora con la nueva definición, ¿no? Y dentro de lo que son las teleconsultas mismas, que son dirigidas a la población en general, ya tenemos cifras, pero bueno, esto todavía no lo tengo consolidado, ¿no? Y es reciente, como les mencionaba, recién desde esta última semana, la anterior semana, comenzamos con estas actividades de teleconsulta. Estas estarían enmarcadas dentro de lo que serían teleinterconsultas, antes conceptuadas como teleconsultas, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar con la segunda serie de preguntas. Tenemos otra pregunta de Cuenca, Ecuador, la doctora Omidres Pérez. La primera pregunta es, ¿los médicos llevan algún protocolo de la mecánica propia de la teleconsulta como tal?
o cada médico hace su teleconsulta y lleva los pasos de la consulta presencial a la teleconsulta? ¿Y cómo hacen esta adaptación? ¿Está clara la pregunta? Ya, claro, sí, existe un protocolo, claro. Y una cuestión fundamental es que lo que les mencionaba, bueno, me parece que no lo mencioné, es el consentimiento informado. Todo procedimiento de este tipo tiene que tener de por medio siempre, siempre, un consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento en el cual, bueno, normalmente se hace cuando un paciente se le va a realizar un procedimiento quirúrgico, ¿no? O algún otro procedimiento médico. Pero en este caso, ¿cuál es el motivo? Uno se puede preguntar, ¿no? Aquí viene a tallar lo que es la Ley de Protección de Datos del Ciudadano. Toda información sensible, médica sensible del paciente, solamente, según esta ley, le compete ser conocida solamente al paciente y a su médico tratante y a nadie más. Y esta información no puede filtrarse por ningún lado. ¿Por qué? Porque eso puede ser incluso punitivo, ¿no? Puede ser penado por la ley. Entonces, quien brinda el servicio de salud debe hacerlo desde un canal, una vía que resguarde esta característica, que no se llegue a filtrar por ningún lado esta información. ¿Ya? Entonces, siempre en todo procedimiento de teleconsulta, de telemonitoreo, teleorientación, debe existir un consentimiento informado por el cual la persona se identifica con su número de documento y consciente que su información médica sensible va a ser tratada por un medio tecnológico, ¿no? Para ello, pues quien brinda el servicio debe informar al paciente, ¿no? Y la normativa actualmente, como hubo una cierta variación que, como les comento, no es de hace mucho tiempo. Antes, este consentimiento informado era escrito, pero hacer el consentimiento informado, digamos, enviarlo a un correo electrónico, que la persona lo firme y que lo escanee y que lo envíe, hacía que el proceso sea un poco, digamos, tedioso, ¿no? Un poco largo, se extienda todo esto. Pero actualmente ya la norma habilita que este consentimiento informado sea incluso grabado. O sea, en la llamada telefónica se puede grabar, pero claro, hay un protocolo en el cual la persona se identifica con su número de carnet de identidad y consciente de que su información va a ser tratada por ese medio, ¿no? Pero, y como les mencionaba, ese consentimiento informado, pues, tiene que guardarse en un repositorio seguro que pertenezca a la institución o a quien está brindando el servicio, ¿no? Ese sería el protocolo. De Paula Bolaños, no sé si es doctora, de Colombia, Bogotá. Las teleconsultas, como ser telemonitoreo y teleorientaciones, dentro de su protocolo, ¿se requiere algún consentimiento informativo previo para la aceptación legal del paciente para este tipo de modalidad? Gracias por compartir la información. Creo que algo has mencionado tú ya en ese sentido. Sí, bueno, sí, precisamente es importante, como les mencionaba, que este documento, bueno, que no necesariamente ahora ya es un documento, que puede ser incluso una grabación, pero en la cual justamente el paciente, la persona, manifiesta que consciente que su información médica sensible va a ser tratada por ese medio, ¿no? Y claro, evidentemente la persona que va a brindar el servicio o la institución debe cerciorarse de que este consentimiento informado, ya sea escrito o ya sea grabado, sea guardado en un sitio adecuado, ¿no? Y que finalmente integre parte de la historia clínica electrónica del paciente, ¿no? Es parte del protocolo, ¿no? Bueno, aquí menciona, ¿no? A ver, buenas tardes. A nivel de colaboración en red, ¿se tiene algo pensado para trabajar en colaboración a partir de esta pandemia? Ejemplo, en control epidemiológico o algo así relacionado, o solo está dirigido a servicios médicos. Bueno, a ver, hace ya, a nivel de Perú, hace ya, se puede decir, un poco más de un mes, la PCM
en coordinación con algunas instituciones académicas, lanzaron un aplicativo en el cual se puede hacer, no se identifica a la persona, pero sí se puede observar en dónde están ubicadas las personas que dieron positivos a COVID, ¿no? Se salvaguarda la identidad de las personas, ¿no? Pero, o sea, en ese sentido, no sé si por ahí va la pregunta, pero ahora, ese aplicativo, digamos que sí se ha realizado en coordinación con personal del MINSA, pero de las actividades que hacemos nosotros normalmente ahora, lo que les mencionaba de telemonitoreo, teleconsulta, aún no hemos articulado con ellos. Yo creo, como ya mencionaba hace un momento, que a la larga debería ser así, deberíamos articular, deberíamos interoperar y finalmente recalco la idea de que debería formarse un ecosistema digital en el cual se intercambia información, claro, manteniendo las medidas de seguridad del caso, siempre, eso sí, totalmente, ¿ya? Pero en el cual todos los involucrados en este ecosistema, pues, intercambian información de manera relativamente eficiente y interoperable, ¿no? Eso básicamente para cerrar la idea. Sí, bueno, creo que ya hemos agotado la mayor parte de las preguntas o de las inquietudes que tienen los participantes. En general, yo quisiera mencionar de que el comenzar a hacer telesalud o telemedicina es un proceso que tiene que comenzar con las bases y que poco a poco debe irse siendo un poco más complicado dependiendo de las necesidades tanto de los médicos tratantes como de los pacientes. Yo siempre lo comparo como jugar ping-pong. Al principio, si a mí me gusta jugar ping-pong y si no tengo a alguien con quien jugar, entonces juego contra la pared. Pero en algún momento ya no me satisface eso y entonces tengo que buscar a alguien para poder intercambiar y poder continuar jugando en esa forma. Y poco a poco ya vamos haciendo un equipo y la cosa se va haciendo más compleja. En la misma forma en la telesalud, yo sugiero siempre de que entre los médicos la interconsulta es una de las formas más fáciles de poder practicar la telesalud. Utilizando estos sistemas, la interconsulta se puede aplicar a cualquiera de las especialidades. Yo hago telepatología, por ejemplo, tengo una cámara en la oficina de la universidad que tiene una cámara digital que está conectada al computador, hacemos un compartimiento de pantalla y sin límites de distancia, puede ser en la oficina que queda junto a mi otra oficina, o puede ser internacional en Europa o en Sudamérica. Intercambiamos estas imágenes y discutimos los casos. Lo mismo se puede hacer con dermatología, con cualquiera de las especialidades. Ustedes les ponen tele y la especialidad y ya ustedes están haciendo telemedicina. Inclusive, el caso de un alumno varios alumnos que he tenido en el Perú, se han estado acostumbrando a darle a los pacientes sus números de WhatsApp, que también hay que hacer algunas observaciones en lo que se refiere al uso del WhatsApp para que no haya pérdida de la confidencialidad del paciente. No poner nada en lo que se refiere a que pueda identificarse la identidad del paciente, pero cosas tan sencillas que están a la mano. Estas personas pueden mandar fotografías de un niño que tiene una quemadura y les va a salvar todo un viaje a la oficina del médico, que a veces dura 2 o 3 horas. Entonces, primero, el poder concientizar a los colegas por un lado, a los pacientes por otro lado, y poco a poco la cosa empieza ya a tomar forma y a la hora de que tenemos ya una masa crítica de pacientes y de médicos que quieren practicar este tipo de herramienta, entonces ya podemos empezar a pensar en cosas más organizadas, pero siempre pensar que no vamos a comenzar de un inicio con todo lo que se necesita, con los miles de dólares que hay que gastar para poder poner un sistema que trabaje, ¿no? Como tú bien lo has expresado, William, el tener ese servicio de telesalud ahora
en el Hospital Hipólito Unanue ha costado muchos años, Sí. mucha experiencia, Está bien. el lidiar con una gran cantidad de gente y de burócratas. Entonces, todo eso ha posiblemente retrasado. Afortunadamente, si es que le podemos sacar algo positivo al COVID-19, ha empujado a la gran cantidad de autoridades principalmente para que se pongan las pilas, como decimos en el Perú, y empiecen a utilizar ya esto en una forma más sistemática. Y yo creo que la telesalud y la telemedicina en este momento tienen la oportunidad de afianzarse, de agarrarse bien a todo el sistema de salud pública, y esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad para que todos participemos entre los distintos países y empecemos a crear redes. La AITT les puede ayudar en todo lo que ustedes deseen. Podemos, especialmente desde el punto de vista académico, y poner en práctica la telesalud en los sitios donde no se puede practicar todavía. Muchas gracias. Entonces, precisamente yo felicito mucho siempre las palabras y el apoyo de la AITT, y yo creo que sí, aquí estos son los primeros pasos de algo que vamos a ir, a medida que vamos a ir caminando, se va a consolidar a nivel internacional. Este tipo de actividades lo que hacen es básicamente fortalecer nuestros sistemas de salud y finalmente, pues, que eso se traduzca en una mejoría en las condiciones de vida de nuestra población en general, ¿no? Esta situación que está sucediendo ahora, pues, es un aliciente, es un estímulo para todos, para nuestros sistemas de salud, para poder adoptar este tipo de tecnologías, ¿no? Y todos los que conocemos sobre esto, pues, somos equipos que se están formando progresivamente, equipos de gestión del cambio, ¿no? Y entonces vamos a empujar todos este coche y, bueno, a darnos las manos y avanzar, ¿no?